¿Acaso el silencio puede pesar toneladas? Para Ismael Diallo, el silencio del aula magna del Instituto Mediterráneo de Artes Aplicadas de Valencia no solo pesaba, sino que también ahogaba. Cada carraspeo, cada susurro ahogado, cada roce de tela contra una silla resonaba en sus oídos con la estridencia de una acusación. Tenía 17 años, la piel del color del ébano pulido que contrastaba con la palidez invernal de la mayoría de sus compañeros, y un nudo de plomo en el estómago que amenazaba con arrastrarlo al fondo del mar que se intuía azul y brillante a través de los ventanales. Ismael se encogió ligeramente en su asiento, la mirada fija en el cuaderno de dibujo abierto sobre el pupitre. Las líneas de un rostro expresivo, apenas esbozadas a carboncillo, parecían devolverle la mirada con una comprensión tácita. Allí, en el papel, era donde Ismael se sentía realmente él mismo, donde podía volcar la maraña de sensaciones que lo embargaban. Fuera, en el mundo real del instituto de élite al que asistía, gracias a una beca que se sentía más como una etiqueta que como una oportunidad, era otra historia. Era el becado, el diferente, el lienzo sobre el que otros proyectaban sus prejuicios con la misma facilidad con la que él trazaba sus líneas. El murmullo en el aula creció ligeramente. Borja Crespo, 18 años, heredero de una pequeña fortuna local y rey no coronado de los pasillos del instituto, acababa de hacer su entrada triunfal, flanqueado por su séquito habitual. Su ropa, un estudiado despliegue de marcas que Ismael solo conocía de oídas, contrastaba con la sudadera ligeramente desgastada y los vaqueros sencillos del joven artista. Borja paseó una mirada displicente por la clase, deteniéndola un instante de más en Ismael, una sonrisa apenas perceptible, cargada de condescendencia, curvando sus labios. Ismael sintió la punzada familiar, una mezcla de rabia impotente y la vieja y conocida resignación. Intentó concentrarse en su dibujo, en la textura del papel bajo sus dedos, en el olor a grafito y madera. Valencia, con su luz cegadora y su promesa de modernidad, a veces se sentía como una jaula dorada. Su barrio, el Cabanyal, con sus casas de colores desconchados y el aroma a salitre y fritura, era un mundo aparte, un refugio donde su piel no era un interrogante ni una provocación. Allí, su madre, Fatumata, una mujer senegalesa con la fuerza de un roble y la dulzura del dátil, le había enseñado a llevar su herencia con orgullo, aunque el mundo exterior se empeñara en convertirla en una carga. Don Mateo, el profesor de Historia del Arte, entró en el aula, interrumpiendo el flujo de pensamientos de Ismael. Era un hombre de mediana edad, con el pelo entrecano y una expresión perpetuamente cansada, como si cargara sobre sus hombros el peso de todos los siglos de arte que intentaba inculcar a sus alumnos. «Buenos días a todos», dijo, su voz apenas un murmullo por encima del ruido residual. «Hoy vamos a anunciar los detalles del proyecto final de curso, el que, como saben, determinará una parte importante de su calificación y para uno de ustedes podría significar la beca de acceso directo a la Escuela Superior de Diseño». Un silencio expectante se instaló ahora sí en el aula. Ismael sintió un cosquilleo de anticipación mezclado con temor. La beca era su sueño, su pasaporte a un futuro donde su talento pudiera hablar más alto que su color de piel. Miró de reojo a Borja, quien ya sonreía con la suficiencia de quien se sabe ganador antes de empezar la carrera. El padre de Borja era uno de los principales benefactores del instituto, un detalle que nadie olvidaba. «El tema de este año», continuó don Mateo, ajustándose las gafas, «es raíces e identidad en el mundo globalizado. Queremos que exploren sus orígenes, sus influencias y cómo estos definen su visión artística en el contexto actual. La técnica es libre, pero se valorará la originalidad y la profundidad conceptual». Ismael sintió una oleada de inspiración. Raíces e identidad. Era un tema que le tocaba de cerca, que vivía cada día. En su mente comenzaron a bullir imágenes, colores, formas, una serie de retratos digitales, quizás, fusionando la iconografía africana con la estética urbana contemporánea. O una instalación multimedia que explorara la diáspora y la construcción de la identidad en tierra extraña. Junto a él, Sofía García, su única amiga verdadera en aquel ecosistema hostil, le dio un codazo suave y le guiñó un ojo. Sofía era todo lo contrario a Ismael, pequeña, de ascendencia ecuatoriana, con una energía arrolladora y una lengua afilada que no temía usar. Su familia regentaba un pequeño puesto de frutas en el mercado central y conocía el valor del esfuerzo mucho mejor que la mayoría de sus privilegiados compañeros.
Ese tema lleva tu nombre, Isma, susurró con una sonrisa cómplice. Ismael le devolvió una sonrisa tímida. Quizás, solo quizás, esta vez las cosas podrían ser diferentes. Los días siguientes se convirtieron en una febril actividad creativa para Ismael. Pasaba las tardes en la pequeña habitación que compartía con su hermano menor, rodeado de libros de arte prestados de la biblioteca y bocetos que cubrían cada superficie disponible. El proyecto comenzó a tomar forma, una serie de 3 paneles digitales de gran formato. El primero representaría las raíces africanas, con colores cálidos, símbolos ancestrales y texturas orgánicas. El segundo, la transición, el viaje, la adaptación, con tonos más fríos y elementos fragmentados. Y el tercero, la identidad híbrida, una fusión de culturas, una mirada hacia el futuro, vibrante y llena de esperanza. Lo llamó Nankama, nacido para serlo en Mandinga. Mientras Ismael se sumergía en su trabajo, Borja no perdía oportunidad para hostigarlo. Sus comentarios se volvieron más directos, más crueles. Un día, en el comedor, mientras Ismael hacía cola, Borja pasó a su lado y accidentalmente tropezó, derramando el zumo sobre la bandeja de Ismael y manchando uno de sus preciados cuadernos de bocetos. «Uy, perdona, morenito», dijo Borja con falsa inocencia, mientras sus amigos reían. «Es que a veces, con esta luz, uno no ve bien los obstáculos». Ismael apretó los puños, la sangre hirviéndole en las venas. Las risas resonaban en sus oídos. Levantó la vista y vio la expresión de triunfo en el rostro de Borja. «No pasa nada», murmuró, recogiendo su cuaderno manchado, la voz apenas un hilo. La humillación era un sabor amargo y familiar. Sofía, que lo había visto todo desde una mesa cercana, se levantó de un salto. «Eres un imbécil, Borja. ¿No te cansas de ser tan patético?» Borja la miró con desdén. «Esto no es asunto tuyo. Vuelve a tu selva». La tensión se cortaba con un cuchillo. Varios alumnos se habían girado. Ismael tiró suavemente del brazo de Sofía. «Déjalo, Sophie. No merece la pena». «Claro que lo merece», replicó ella, los ojos encendidos. «Alguien tiene que pararle los pies a este matón con ínfulas». Un profesor que pasaba por allí intervino, disolviendo la confrontación con palabras vagas sobre mantener la calma y resolver las diferencias pacíficamente, sin señalar a ningún culpable claro. Ismael y Sofía se alejaron, la rabia de ella y la frustración contenida de él flotando entre ambos. El acoso no cesó. Un día, Ismael encontró uno de sus lienzos de práctica rajado en el aula de arte. Otro, un archivo importante de su proyecto digital, parecía haberse corrompido misteriosamente en uno de los ordenadores del instituto. Siempre sin pruebas directas, siempre con la sombra de Borja planeando detrás. Don Mateo, al ser informado por Ismael, suspiraba, ofrecía palabras de consuelo huecas y le sugería ser más cuidadoso o intentar no provocar. La beca de su padre, pensaba Ismael con amargura, era un escudo demasiado poderoso. Pese a todo, Nankama avanzaba. Ismael dedicaba noches enteras a perfeccionar cada detalle, volcando en él su dolor, su esperanza, su identidad fragmentada pero resistente. Los colores eran vibrantes, las composiciones audaces. Sabía, en el fondo de su corazón, que era lo mejor que había hecho nunca. Un par de semanas antes de la entrega final, don Mateo organizó una revisión preliminar de los proyectos. Era una oportunidad para recibir comentarios y ajustar los últimos detalles. Ismael, nervioso pero también orgulloso, se preparó para mostrar los avances de Nankama. Había trabajado en una animación corta que mostraba la transición entre los 3 paneles, con música que había compuesto un amigo de su barrio. Cuando llegó su turno, conectó su pendrive al proyector del aula. Borja, sentado en primera fila, lo observaba con una sonrisa enigmática. La pantalla cobró vida. El primer panel, África, apareció con sus tonos tierra y sus símbolos ancestrales. La música, una melodía de cora suave y evocadora, llenó el silencio. Ismael comenzó a explicar el concepto, su voz temblorosa al principio, pero ganando confianza a medida que hablaba de su herencia, de la riqueza cultural de sus antepasados. Luego la transición al segundo panel, Diáspora. La música se volvió más melancólica, los colores más fríos. Ismael habló de la ruptura, del viaje, de la búsqueda de un nuevo hogar. Y entonces, cuando iba a pasar al tercer panel, Hibridación, la apoteosis de su mensaje de esperanza y fusión cultural, la pantalla parpadeó. Un instante. Y luego, en lugar de su obra, apareció una caricatura grotesca, un mono con rasgos exagerados pintando con los pies y debajo, en letras chillonas, el verdadero arte de Ismael. Las risas estallaron en el aula.
crueles, hirientes. Ismael se quedó paralizado, el color drenándose de su rostro. Escuchó la risa estridente de Borja por encima de las demás. Sintió como si le hubieran arrancado la piel a tiras. Era una humillación pública, calculada, diseñada para destruirlo. Don Mateo, pálido, intentaba recuperar el control. ¡Silencio! ¡Silencio, por favor! Borja, ¿tienes algo que ver con esto? Borja se encogió de hombros, la inocencia pintada en su rostro. ¿Yo, profe? ¿Cómo se le ocurre? A lo mejor el ordenador de Ismael tiene sensibilidad artística propia. O quizás simplemente ese es su verdadero nivel. Más risas. Sofía se levantó, roja de ira. «Ha sido él, profesor. Siempre es él. Es un racista y un cobarde». Ismael no podía moverse, no podía hablar. Solo sentía un frío glacial extendiéndose por su cuerpo y una rabia sorda, tan profunda que amenazaba con consumirlo. Cogió su pendrive, desconectó el cable del proyector con manos temblorosas y salió corriendo del aula, sin mirar atrás, las risas persiguiéndolo como una jauría. Corrió sin rumbo por los pasillos del instituto, las lágrimas cegándolo. Salió al patio, buscando el aire fresco del Mediterráneo, pero incluso el sol brillante de Valencia le parecía hostil, cómplice de su humillación. Se refugió bajo la sombra de una vieja olivera, el corazón latiéndole desbocado. El proyecto, su nancama, hecho añicos no por la crítica, sino por el odio puro y gratuito. Sofía lo encontró allí, minutos después. Se sentó a su lado en silencio, pasándole un pañuelo. «No les hagas caso», Isma dijo suavemente. «Son unos desgraciados. Tu proyecto es increíble. Lo que has hecho es importante». Ismael negó con la cabeza, incapaz de articular palabra. La caricatura, la imagen del mono, se había grabado a fuego en su retina. Era la materialización de todas las miradas, de todos los susurros, de toda la discriminación que había soportado. «No puedo más, Sophie», logró decir finalmente, la voz rota. «No puedo seguir aquí. No vale la pena. No digas eso. Eso es lo que él quiere, que te rindas. Pero es que, ¿para qué? Para que me sigan humillando, para que me traten como si no fuera una persona. Mi piel es como una diana». Sofía lo abrazó con fuerza. «Tu piel es preciosa, Isma, y tu talento es enorme. No dejes que un niñato mimado y racista te quite tus sueños. Lucharemos, te lo prometo. Encontraremos la forma de que pague por esto». Ismael se aferró a ella, encontrando un pequeño ancla en medio de la tormenta, pero la desesperación era un pozo profundo. Los días siguientes fueron una tortura. Ismael evitaba a todo el mundo. Iba a clase con la cabeza gacha, sintiendo las miradas clavadas en su nuca. Algunos alumnos, los más decentes, le ofrecían miradas de simpatía, pero la mayoría o bien participaba del acoso silencioso de Borja o simplemente miraba hacia otro lado. Don Mateo intentó hablar con él. Le ofreció presentar el proyecto en otro momento, pero Ismael apenas podía mirarlo. La pasividad del profesor, su incapacidad para controlar a Borja, le dolía casi tanto como el propio ataque. Borja, por su parte, se pavoneaba por el instituto como un héroe conquistador. Había logrado su objetivo. Ismael estaba hundido. Para él era una victoria más, una confirmación de su poder, de su superioridad. Su proyecto, una insípida serie de fotografías de paisajes urbanos retocadas hasta la saciedad, recibía elogios forzados. Ismael dejó de trabajar en Nancama. El archivo original, con la animación completa, seguía en su ordenador, pero no podía ni mirarlo. La alegría de la creación se había convertido en cenizas. Pensaba seriamente en dejar el instituto, en buscar un trabajo, en olvidar la beca, el diseño, todo. Una tarde, mientras Ismael recogía sus cosas para irse a casa, sintiendo el peso de otra jornada de miradas y susurros, Sofía lo interceptó en el pasillo. Tenía los ojos brillantes de una emoción contenida. «Isma, tengo algo», dijo en voz baja, tirando de él hacia un rincón apartado. «Creo que podemos pillarle». Sacó su móvil. «Estuve pensando, el día de la presentación, cuando Borja puso esa porquería, había más gente grabando con el móvil, por la novedad, por el morbo, y recordé que Laura, la que se sienta cerca de la ventana, siempre está con el teléfono». Ismael la miró sin mucha esperanza. Y hablé con ella. Al principio no quería saber nada, ya sabes, miedo a Borja, pero le insistí, le dije lo injusto que había sido todo. Y bueno, me pasó esto. Sofía le mostró un vídeo en su teléfono. Era una grabación diferente de la presentación, tomada desde un ángulo lateral. La calidad no era perfecta, pero se veía claramente el momento en que Borja, aprovechando una distracción de don Mateo, manipulaba algo en el ordenador conectado al proyector justo antes de que apareciera la caricatura. Y lo más importante,
el micrófono del teléfono de Laura, más sensible o mejor ubicado, había captado con nitidez el comentario que Borja le susurró a su amigo de al lado justo después. Ahora verás cómo llora el congolito. No congoleño, congolito, diminutivo y despectivo. Ismael sintió un escalofrío. Ahí estaba, la prueba, la maldad premeditada. Pero, dijo Ismael, todavía incrédulo, el vídeo que se difundió, el que me hacía parecer el culpable, ese lo grabó el idiota de Javi, el lacayo de Borja. Lo editó para que pareciera lo que no era. Pero esto, Isma, esto es la verdad. Ismael miró a Sofía, una mezcla de gratitud y miedo en sus ojos. ¿Qué vamos a hacer? Sofía sonrió, una sonrisa feroz y decidida. Vamos a hacer lo que Borja hizo. Pero bien, vamos a enseñarle al mundo quién es realmente. El plan de Sofía era arriesgado, pero brillante en su simplicidad. Editaron el vídeo de Laura, añadiendo subtítulos claros al comentario de Borja y yuxtaponiéndolo con fragmentos del vídeo manipulado que había circulado, mostrando la clara manipulación. Crearon una cuenta anónima en una red social popular entre los estudiantes y subieron el vídeo con un título sencillo: La verdad sobre el incidente en el Instituto Mediterráneo. Juzguen ustedes mismos. Y añadieron hashtags relevantes: Justicia para Ismael, Stop Racismo en las Aulas, Instituto Mediterráneo Bergenza. Luego Sofía lo compartió con algunos contactos clave, alumnos de otros institutos, activistas locales que conocía de un colectivo juvenil. Incluso se lo envió a un par de periodistas digitales de la ciudad, que a veces cubrían temas sociales. Y esperaron. La reacción fue lenta al principio. Unos pocos visionados, algunos comentarios escépticos, pero luego alguien con muchos seguidores lo retuiteó, y después otro, y otro más. En cuestión de horas, el vídeo comenzó a propagarse como la pólvora. La etiqueta Justicia para Ismael se hizo trending topic local. La narrativa cambió drásticamente. La gente, al ver la secuencia completa, el comentario racista, la manipulación evidente, se indignó. Los comentarios online pasaron de condenar a Ismael a pedir la cabeza de Borja y a cuestionar la actuación del instituto. ¡Qué asco de tío! Borja Crespo, un niñato racista y clasista. ¿Y el instituto no hizo nada? Vergonzoso. Ismael, estamos contigo. Tu arte es increíble. El poder del dinero del papi de Borja no puede tapar esto. En el instituto, al día siguiente, la atmósfera era eléctrica. Los móviles echaban humo. Borja llegó con su habitual arrogancia, pero pronto notó que las miradas no eran de admiración, sino de abierto rechazo. Sus amigos se apartaban de él. Intentó restarle importancia, decir que todo era un montaje, pero el vídeo era demasiado elocuente. El director del instituto, un hombre normalmente más preocupado por las cuotas y la imagen pública que por la justicia, se vio acorralado. Las llamadas de padres indignados y de algún periodista local no cesaban. El padre de Borja intentó intervenir, amenazando con retirar su financiación, pero el escándalo ya era demasiado grande, demasiado público. La reputación del prestigioso Instituto Mediterráneo estaba por los suelos. Ismael llegó al instituto ese día sintiéndose como si caminara sobre cristales. No sabía qué esperar. Pero cuando entró en el patio, un grupo de alumnos que apenas conocía comenzó a aplaudir. Luego, otros se unieron. Pronto, una ovación cerrada llenó el espacio. Lo miraban con respeto, con admiración. Sofía corrió a abrazarlo, los ojos brillantes de lágrimas y triunfo. «Lo conseguimos, Isma». Lo conseguimos. Por primera vez en mucho tiempo, Ismael sintió que podía respirar. Una sonrisa, tímida al principio, luego más amplia y genuina, se dibujó en su rostro. No era el final de todos sus problemas, lo sabía, pero era una victoria importante. El clímax llegó en una tensa reunión en el despacho del director. Estaban Ismael y sus padres, Fatumata, imponente y digna, su padre, Lamin, más callado pero con una mirada firme, Sofía como testigo, Borja y sus padres, visiblemente alterados y furiosos, el director y don Mateo, quien por fin parecía haber encontrado su voz y había presentado un informe detallado de los antecedentes de acoso de Borja. El vídeo de Laura se proyectó de nuevo. El silencio en la sala era total, solo roto por la respiración contenida. El padre de Borja intentó argumentar, hablar de errores juveniles, de malentendidos, pero la evidencia era aplastante. Fatumata habló entonces su español teñido de un suave acento wolof, pero cada palabra cargada de una dignidad inquebrantable. Mi hijo no es un error juvenil, señor Crespo. Mi hijo es un joven con talento y un corazón noble, que ha sido víctima de un acoso cruel y racista por parte de su hijo. No pedimos venganza, pedimos justicia.
y pedimos que este instituto garantice que ningún otro alumno, sea cual sea el color de su piel o su origen, tenga que pasar por lo que ha pasado Ismael. El director, sudando profusamente, anunció la decisión. Borja Crespo era expulsado del Instituto Mediterráneo de Artes Aplicadas con efecto inmediato. Se abriría una investigación interna sobre la actuación del profesorado y se implementarían nuevos protocolos contra el acoso y la discriminación. La salida de Borja del despacho, escoltado por sus padres lívidos, fue el epílogo de su reinado. Su futuro, antes tan brillante y asegurado, se había vuelto incierto. La noticia de su expulsión corrió como la pólvora. Una mezcla de alivio y justicia recorrió los pasillos del instituto. Para Ismael, la vida comenzó a cambiar. Las miradas eran diferentes ahora. Había respeto, curiosidad sana, incluso admiración. Se le invitó a volver a presentar Nankama ante toda la escuela. Esta vez, cuando su obra brilló en la pantalla, la animación fluyendo con la música, no hubo risas, solo un silencio sobrecogido, seguido de una ovación atronadora. La beca para la Escuela Superior de Diseño fue suya por unanimidad. Don Mateo se acercó a él después, los ojos húmedos. Perdóname, Ismael, por no haber actuado antes, por mi cobardía. Me has enseñado una lección que no olvidaré.